Don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Amigos, me gustaría mostrarles un episodio asombroso en el que el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Jai Shankar, desmantela a los hipócritas y completamente falsos periodistas occidentales que acusan a la India de colaborar excesivamente con Rusia. Al diplomático indio le bastaron unas pocas frases y hechos para arrastrar a estos descarados sobre la mesa. A continuación, mostraré 2 episodios en los que Jai Shankar apuntó ferozmente a la hipocresía y los dobles estándares de los periodistas occidentales. El segundo episodio es simplemente asombroso, pues Jai Shankar humilló a un periodista occidental en presencia de altos funcionarios estadounidenses, el secretario de Estado Blinken y el secretario de Defensa Austin. Amigos, prepárense para disfrutar de unos debates impresionantes y los argumentos victoriosos del diplomático indio. Estoy seguro de que les gustará. Así que amigos, vamos allá. Antes de pasar directamente al video, permítanme decir brevemente un par de cosas. A pesar de que India es un socio estratégico de Rusia, este país es extremadamente complejo. Contrariamente a la opinión de muchos, no es inherentemente prorruso. El primer ministro Modi y el ministro de Relaciones Exteriores, Jai Shankar, son excepcionalmente proindios y actualmente se sientan cómodamente en 2 sillas. Construyen relaciones beneficiosas con Rusia y no olvidan a los estadounidenses, con quienes también tienen una interacción muy estrecha. Lo único que hay que reconocer a los indios es que aún no se han sometido completamente al occidente, aunque podrían haberlo hecho, ya que Modi ganó recientemente las elecciones parlamentarias por un margen muy estrecho, y los occidentales realmente querían que ganara la oposición para que India, entonces, revisara definitivamente su relación con Rusia a favor de los estadounidenses. Pero como se dice, todavía no es de noche. Todo puede cambiar drásticamente. Y ahora, escuchen cuán constructivamente reflexiona la actual administración de Delhi a través del ministro de Relaciones Exteriores, Jai Shankar. Cita: honestamente, no veo ninguna conexión aquí. Hoy, Europa compra petróleo. Europa compra gas. Today Europe is buying oil. Europe is buying gas. Acabo de leer sobre el nuevo paquete de sanciones. Este paquete está diseñado de tal manera que toma en cuenta el bienestar de la población. Package is designed in a way in which consideration has been given to the welfare of the population. Hay ciertas excepciones para los oleoductos y se han establecido plazos. No es que mañana por la mañana todo estará bloqueado. La gente necesita entender que si puedes cuidar de ti mismo, entonces, por supuesto, puedes cuidar de otros. Si Europa dice que necesitamos manejarlo de tal manera que nuestras acciones no tengan un impacto traumático en nuestra economía, entonces esa libertad o elección también debería existir para otros. En cuanto a nuestras compras de petróleo, no enviamos a la gente con una orden de comprar petróleo ruso. Les decimos, vayan y compren el mejor petróleo que puedan encontrar en el mercado. We don't send people out there saying go buy Russian oil. Y ahora, amigos, escuchen atentamente cómo Jai Shankar arrastró a esta descarada periodista, que en sus propias declaraciones no ve ni un gramo de contradicción. Cita: esto es lo que dice esta dama. Sé que las relaciones entre India y Rusia son fuertes, pero también tienen problemas con China. ¿Cómo definirían entonces la política exterior de India en esta etapa, cuando Occidente intenta limitar la financiación del conflicto en Europa del Este? Mientras que al comprar este petróleo se le pregunta a India, ¿están financiando este conflicto? India is being asked, are you funding this war? Jai Shankar replica: escuchen, no quiero discutir, pero díganme, ¿la compra de gas ruso no financia el conflicto? ¿Por Tell me buying Russian gas is not funding the qué solo el dinero indio y el petróleo que va a India financian el conflicto? It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. Mientras que el gas ruso que va a Europa no. Seamos un poco más justos aquí. Y además miren toda esta historia de que los volúmenes han aumentado 9 veces. Aumentaron 9 veces desde una base muy baja, y era una base muy baja porque en ese momento los mercados estaban más abiertos. ¿Por qué, si los países de Europa, Occidente y Estados Unidos están tan preocupados, no permiten que el petróleo iraní salga al mercado? ¿Por qué no permiten que el petróleo venezolano salga al mercado? Don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? Están estrangulando cada otra fuente de petróleo que tenemos y luego dicen, chicos, no deberían salir al mercado y buscar la mejor oferta para su gente. No creo que sea un enfoque justo. Then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people.
I don't think that's a very fair approach. Amigos, antes de mostrar otro video en el que el ministro de Relaciones Exteriores de India desmantela a los periodistas en Washington en presencia de los benditos Blinken y Austin, permítanme decir lo siguiente. ¿No les parece que los occidentales se han vuelto extremadamente desvergonzados? Y solo Rusia, que ha sido arrastrada a otro enfrentamiento con Occidente, ha estado hablando de esto durante décadas, y en los últimos años especialmente. Y nadie, hasta que comenzaron los eventos de 2022, prestó atención a la hipocresía, la mentira y los dobles estándares, excepto, por supuesto, en Moscú. Y ahora todos se están sumando. India, China, Brasil, Sudáfrica, los países africanos, Hungría y otros. Piensen por sí mismos. A principios de los años 2000, comenzaron la operación en Irak bajo el pretexto de que supuestamente había armas de destrucción masiva. Y luego de aproximadamente 20 años, los mismos estadounidenses admiten que todo eso era mentira. Y los periodistas occidentales comienzan a razonar que la operación iraquí fue un error. Miren los acuerdos de Minsk. Todos, con una cara inteligente en las conferencias de París, hablaban de que se necesitaba paz, que no se necesitaba un conflicto, que se debían cumplir los acuerdos. Gastaron casi 8 años en eso. Y luego, de repente, resulta que todo este tiempo los occidentales estaban engañando a Rusia y al mundo entero. Lo que hay que decir, toda esta agitación con las negociaciones solo era necesaria para ganar tiempo. Merkel, Hollande, estos compañeros lo anunciaron abiertamente. No había intención de detener el conflicto por parte de nadie. De nuevo, mintieron. Miren a África. ¿Cuánto tiempo han hablado los franceses sobre la descolonización de los países africanos, sobre la ayuda humanitaria, sobre los programas sociales? Y no solo los franceses, por cierto. ¿Alguna vez alguno de los países africanos que recibe esta ayuda realmente se ha beneficiado de ella? No. Y estas no son mis palabras, sino las palabras de la actual primera ministra, Giorgia Meloni, quien declaró abiertamente que debido a la política neocolonial de Francia, los migrantes están asaltando la frontera italiana en un flujo interminable. Los franceses están robando a África, imprimiendo monedas falsas en forma de dinero africano, mientras que toda la riqueza, las reservas de oro y divisas se están llevando a París. Ahora mienten descaradamente también sobre la cooperación con Rusia. Lo prohíben a todos, pero en secreto continúan comprando uranio de Rusia, como hacen los Estados Unidos, el gas natural licuado ruso, como hacen Francia y Bélgica, y también el gasoducto ruso, como hace la Unión Europea. ¿No es eso mentira? No quiero usar la palabra hipocresía, porque esto es simplemente mentira. Y presten atención a cómo Jai Shankar públicamente desmantela a un europeo que audazmente acusó a India de cooperar con Rusia. Cita: ahora, como ya señaló el secretario Blinken, hemos hecho una serie de declaraciones que exponen nuestra posición sobre el conflicto. En resumen, nuestra posición es la siguiente: estamos en contra del conflicto, estamos a favor del diálogo y la diplomacia, estamos a favor de un cese inmediato de los enfrentamientos y estamos listos para contribuir de cualquier manera posible para alcanzar estos objetivos. Noté que mencionaste las compras de petróleo. We do buy some energy which is necessary for our energy security. Si estás considerando las compras energéticas de Rusia, te aconsejaría que te concentres en Europa, que probablemente, de hecho, compramos cierta cantidad de recursos energéticos que son necesarios para nuestra seguridad energética. Pero sospecho, si miras las cifras, probablemente compramos menos petróleo de Rusia en un mes de lo que Europa compra en un día actual. Así que quizás valga la pena pensar en eso. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. Y ahora, amigos, les mostraré otro video igualmente entretenido, en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, no deja piedra sobre piedra de sus propios socios occidentales, quienes hacen todo lo posible para que otros países no cooperen con Rusia, pero ellos mismos pueden hacerlo. Incluso comenzaron a ejercer presión política sobre el liderazgo húngaro, no solo porque Hungría se preocupa por su gente y compra gas barato de Rusia, sino porque el liderazgo húngaro quiere poner fin al conflicto, ya que todos sufren, no solo los húngaros. Y de inmediato, Orbán recibió una bofetada en Bruselas, habiendo venido a la Unión Europea después de una reunión con el terrible Putin. Comenzaron las inspecciones e incluso las amenazas llovieron sobre Budapest. Amenazaron a Hungría con privarla del derecho a votar en la Unión Europea, y la propia misión de mantenimiento de la paz fue llamada una iniciativa personal que es absolutamente ilegítima. Aunque Orbán fue en calidad de representante del país que preside la Unión Europea, no recibió ningún mandato ni de la UE ni de la OTAN, por lo que resulta que fue en vano, y además recibió un golpe completo en Bruselas. Escuchen cómo el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría destruye a los occidentales en solo un minuto. Cita:
Tercer ejemplo, petróleo. Los europeos occidentales están tan orgullosos de sí mismos, diciendo que rechazaron el petróleo ruso, a diferencia de nosotros, los centroeuropeos. Pero si miras la proporción de petróleo ruso en las entregas a India antes del conflicto, estaba por debajo del 1% y ahora se acerca al 40%. Antes del conflicto, Europa no compraba petróleo indio y ahora Europa es el mayor comprador de petróleo indio. Now Europe is the number one customer of Indian oil. Indian oil. Si no lo compramos nosotros, entonces alguien más en Europa lo está comprando, y esos deben ser los que afirman que no compran petróleo ruso. Entonces, cuando se habla de cooperación con Rusia, entiendo que es fácil decir que Syarto es amigo de Lavrov, Orbán se reúne con Putin. I understand it's very easy to say that, Syarto is friend of Lavrov, Orban is meeting with Putin. Ustedes, los húngaros, son traidores, son propagandistas del Kremlin. Es muy fácil decirlo, pero si miras detrás de las cortinas, verás que aquellos que nos acusan hacen mucho más negocios y cierran acuerdos mucho mayores con los rusos que nosotros. You look behind the scenes, you see that those who are accusing us, they are making much bigger business and much bigger deals with the Russians than we do. Por lo tanto, es importante mirar los hechos. Entiendo que en política a menudo se trata de percepciones, ideologías, pero si miras los hechos encontrarás algunas sorpresas. Pero no todos están listos para mirar detrás de las cortinas, así que esa es mi respuesta a esa pregunta. Amigos, vivimos en tiempos asombrosos. Los indios y los húngaros lo dicen. Aquí no menciono a los rusos, que lo han estado diciendo quizás durante las últimas décadas, que los occidentales son de doble cara, que mienten, que se comportan deshonestamente. Pero a todos absolutamente no les importa. ¿Dónde está el Sr. Guterres, el jefe de la ONU, que debería estar viajando entre Moscú, Bruselas y Washington intentando resolver el conflicto? Después de todo, él es el secretario de la organización a la que se le han asignado las funciones de garantizar la seguridad internacional. Y parece como si hubiera recogido agua en su boca y solo ocasionalmente compartiera sus excusas con el mundo. Nosotros, por supuesto, condenamos, instamos a las negociaciones. Lo único que en esta situación inspira un cauteloso optimismo es que cada vez más países están comenzando a despertarse un poco. Aparentemente, ellos mismos están comenzando a encontrarse con el despotismo occidental. Y por así decirlo, han sentido en su propia piel lo que Rusia, China, Irán y Corea del Norte están experimentando. Rusia aquí, como me parece, ha servido como ese catalizador y ha iniciado un proceso de resurgimiento, como cuando el reino de Cerdeña a mediados del siglo XIX se convirtió en el centro de la reunión de tierras italianas y el centro de la unificación. Así que hoy Rusia se está convirtiendo en el centro de resistencia a esta locura global y al despotismo perpetrado por los chicos del otro lado del océano. Veremos a dónde lleva este camino, pero Estados Unidos se está volviendo más y más débil cada día. La deuda nacional ya es de 35 billones. Más y más países están tratando de unirse a los BRICS y en los propios estados está sucediendo algo incomprensible. Aquí, un anciano autónomo en una entrevista declaró que no está seguro de que la transición de poder como resultado de las próximas elecciones se llevará a cabo de manera pacífica. Veremos, observaremos. ¿Se mantendrá la ciudad en la colina o existe realmente un boomerang en la política mundial? Y el caos que algunos han creado en todo el mundo, ¿finalmente visitará a aquellos que residían donde se supervisaba ese caos?